Jóvenes, vamos a continuar con los temas de química y vamos a empezar a ver el tema esta vez de primera revolución de la química, en el cual viene un subtema en el que vamos a manejar lo que es explorar, experimentar y actuar. Y para eso vamos a hacer este tipo de actividades, jóvenes, que vamos a ver a continuación. Dice, primeramente van a ver ustedes cuáles fueron las aportaciones de Lavoisier, químico que se le considera el padre de la química moderna, sobre la ley de la conservación de la masa. Y la indicación es la siguiente: tienen ustedes que conseguir en internet o en la papelería una biografía de Antonio Laurent Lavoisier y van a escribir en su cuaderno la información que consideren relevante y pegar una ilustración en el espacio destinado para ello. Antonio Laurent Lavoisier. Este señor se considera el padre de la química por sus constantes experimentos y sus ideas respecto a la conservación de la materia y sobre todo la conservación de la masa. Le toca vivir una etapa difícil cuando estaba la Revolución Francesa en aquellos años. Sí. Es más, el señor Lavoisier llega a morir decapitado por órdenes del rey de aquel entonces. Pero eso a ustedes les va a tocar investigarlo y considerar todos los adelantos que hoy en día tenemos gracias a él. Por eso a él se le considera el padre de la química. En base a su biografía que hayan ustedes conseguido, van a contestar las siguientes preguntas. ¿Cómo era el entorno histórico, social y cultural y científico de la época de Lavoisier? ¿Qué dificultades crees que enfrentó Lavoisier para desarrollar su trabajo? ¿Y con qué facilidades contamos actualmente para difundir la información científica? Van ustedes a contestar todas estas tres preguntas. Posteriormente, aquí tenemos otro concepto que dice: Lavoisier, al trabajar con sistemas cerrados y una bomba neumática para crear vacío por medio de reacciones de combustión, comprobó que los gases también participan en los fenómenos químicos, y lo más importante es que la cantidad de materia durante el experimento permanece controlada. Y vamos aquí a anunciar la ley de la conservación de la materia. Ustedes van a poner aquí la ley de la conservación de la materia. Una situación muy sencilla en cuestión de química. Vamos a buscarlas. Al considerarse el padre de la química, encontramos rápidamente la información. Y la ley de la conservación de la materia dice que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Por qué dice que son los gases? Es como una persona o un animal que muere. La materia se descompone, mas sin embargo sigue conservándose en otro estado, en otra forma, pero se sigue conservando la materia. Otro ejemplo es cuando ustedes queman un trozo de madera, ¿sí? Lo ponen completo, el fuego lo va consumiendo y va formando cenizas. La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿En qué se transforma ese tronco o ese pedazo de madera? Se transforma ¿en qué? En ceniza. Eso ustedes lo van a enunciar aquí en base a la investigación que ustedes realicen. Ahora ustedes van a explorar, experimentar, actuar y van a integrarlo, van a hacer una integración y una aplicación. Para eso van a tener que contestar estas preguntas para después posteriormente entrar al proyecto. ¿Qué podemos hacer para recuperar y reutilizar agua del ambiente? ¿Qué pueden hacer ustedes? ¿Qué pueden hacer para recuperar y reutilizar el agua del ambiente? Ustedes tienen problemas en la comunidad de agua. ¿Cómo le hacen para reutilizar el agua del ambiente? En este caso, ¿cómo hacen para ustedes captar agua de lluvia? Dice, investiga cuáles son las características que debe de cumplir el agua potable. ¿Ustedes no tienen agua potable en la comunidad? Sí les pusieron la instalación y todo eso, pero no les llega el agua potable. Ahora, vamos a ver qué características debe de cumplir esa agua potable para que pueda ser de consumo humano y pueda servir para cocinar nuestros alimentos. La siguiente pregunta: ¿en cuáles de tus actividades cotidianas usas el agua potable? Ahí van a enumerar cuáles son. Todo esto en su cuaderno, jóvenes, ¿eh? Siguiente pregunta: ¿cuántos litros de agua consumen en promedio al día? ¿Cuántos litros de agua consumen ustedes? ¿Cuál es el porcentaje mínimo que deben de cubrir para tener una buena salud en su cuerpo con el agua? Acuérdense que el 80% de nuestro cuerpo es agua, ¿sí? Hay que considerar eso y ver por qué. Porque en el llegado momento nos podemos deshidratar si no consumimos esta gran cantidad de agua. Siguiente: ¿qué acciones realizan en tu casa y en tu comunidad para promover el uso responsable del agua? A este paso que vamos, este paso acelerado que llevamos, se dice que para el 2030 no va a haber agua
que se considera para consumo. Sí va a haber agua salada, pero nadie ha inventado, nadie ha podido transformar esa agua salada a agua que se puede utilizar, que puede ser para consumo humano. Entonces, ¿qué acciones hacen en su casa, en su comunidad para promover el uso responsable del agua? Ya ven que ahorita con las sequías se sacaron los pozos y todo eso, entonces hay que ver qué acciones tenemos que hacer. Ahora, ¿qué acciones llevas a cabo si hay escasez de agua? ¿Qué es lo que ustedes hacen cuando no hay agua en su comunidad? Ya sé que, aparte de que la acarrean y que van a los pozos para acarrearla, ¿qué hacen para poder solucionar ese problema si es que no tienen agua? Ahí van a enumerar todas estas situaciones. Es un problema muy grande, no nada más en la comunidad, en la ciudad y en todos lados. Entonces vamos a contestar esas preguntas de manera acertada. ¿Podemos usar el agua de mar para consumo humano? Sí, no. Y ya saben la pregunta de siempre. Sí, no. ¿Por qué? Me tienen que poner. Sí, jóvenes, todo en su cuaderno, por favor. Ahora, aquí dice con tu equipo. Aquí lamentablemente esta orden era cuando estuviéramos en clases, pero teniendo equipo. No tenemos equipo, ¿verdad? Entonces esto no lo vamos a desechar. Investiga en internet cuáles son los 10 países con más agua potable según la disponibilidad por habitante. Ubica el lugar en México. Aquí van a poner el país y van a poner la disponibilidad en metros cúbicos por habitante. Esta información la pueden conseguir fácilmente en internet. En una página de internet encuentran eso, hacen su cuadro en su cuaderno y lo llenan. Ahora sí, vamos a hacer la investigación del proyecto que van a hacer. ¿Qué van a hacer ustedes, jóvenes? Al final de cuentas, ustedes me van a entregar una maqueta. ¿Sí? Me van a entregar una. Van a decirme, ¿por qué el maestro no lo escribió para que no estuviera batallando? ¿Verdad? Pero me gusta batallar. Me van a hacer una maqueta. ¿Sí? ¿En qué? En como ustedes gusten. ¿Sale? En una tabla, en un cartoncillo, en papel cascarón, como ustedes quieran. Pero esto me va a requerir una situación de investigación y de creatividad por parte de ustedes, ¿sale? Este es el proyecto, realizar una maqueta. ¿Una maqueta de qué? Vamos a ver a continuación. ¿Qué van a hacer en la investigación? Aquí van a resumir la investigación de 3 principales procesos de desalinización, que es la destilación, me van a decir que es la destilación, la congelación y la ósmosis inversa. Ojo, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el agua que ustedes consumen, que está en botellón, es purificada por ósmosis inversa. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen de hacer consumible esa agua que nosotros compramos en garrafón? Todo eso me lo tienen que investigar y ponerlo en su cuaderno. Fase de planeación. Después de esa investigación vamos a entrar a la fase de planeación. ¿Y qué vamos a hacer en la fase de planeación? Van a desarrollar una propuesta para diseñar un dispositivo, que ese dispositivo me lo van a hacer en su maqueta, que capte agua de lluvia tratando de usar materiales ecológicos y reciclados. No tienen que comprar nada. Con materiales que tengan ahí, madera, plástico, no sé, ustedes tienen que buscar, hacer y desarrollar un dispositivo que capte agua de lluvia, ¿vale? Pueden investigar métodos ya establecidos o proponer uno propio. Recuerden, deben enfocarse en cómo podemos recuperar o utilizar el agua del ambiente. Más ustedes que tienen ese problema. A lo mejor ustedes ya lo hacen, a lo mejor este proyecto va a ser muy sencillo para ustedes porque ustedes van a ponerme algún procedimiento que ustedes hacen para captar agua de lluvia, ¿sale? Y les voy a poner un ejemplo. Ahí en la escuela primaria de Lomas tienen uno. Hicieron una cisterna y al domo le pusieron unos canaletes de PVC que desembocan en la pileta, ¿verdad? O en la cisterna para tener agua potable. Entonces ustedes tienen que diseñar un dispositivo similar o mucho mejor que ese. Luego tienen que decidir qué tipo de materiales utilizarán, expliquen por qué lo seleccionaron y cuáles son sus características. Viene la hipótesis, van a hacer una hipótesis. ¿Se acuerdan que vimos ya lo de la hipótesis en una situación que vimos en el primer proyecto de español? Que era una idea de lo que podía ser o lo que podíamos más o menos pensar que podríamos realizar en una situación de investigación. Ustedes ya lo han visto mucho, este tipo de palabra. Dice, y tomando como base la investigación que ha realizado, escribe una respuesta o una solución. El dispositivo les va a servir realmente para poder resolver el problema de
de captación de agua? Eso es la primera pregunta que ustedes tienen que hacer. ¿Ese dispositivo realmente nos servirá? ¿Será de utilidad? Asegúrate de escribir tu hipótesis antes de comenzar el desarrollo de tu proyecto, para que al final de cuentas, cuando ustedes lo tengan, digan, mi proyecto sí funcionó, mi diseño sí es rentable. ¿Vale, jóvenes? Materiales. Escriban una lista detallada de los artículos necesarios para realizar tu proyecto. Ya les dije que de preferencia que sean reciclables. Y especifica las cantidades utilizadas. ¿Qué utilizaron para hacer ese proyecto? ¿Sí? Ese diseño que tienen ustedes en mente. Procedimiento. Van a diseñar un experimento, porque realmente es lo que van a hacer. Ustedes van a hacer un experimento con el que puedan controlar las condiciones necesarias para captar agua de lluvia. Van a diseñar ustedes, ¿vale? Observar el desempeño del dispositivo que desarrollaron. Tienen que ver que realmente funcione. Tienen que poner a prueba. Si me funciona. Claro que ustedes lo van a hacer a escala en una maqueta, pero a lo mejor en su caso ustedes lo hacen para que realmente capten agua. Ustedes ya lo tienen. A lo mejor lo único que tienen que hacer es copiar. Ya lo tengo. Mi papá hace esto para captar agua de lluvia. Chivo, pues ya esto lo traslado a mi proyecto escrito y en mi maqueta. Enumeren todos los pasos seguidos para realizar su experimento. No olviden enumerar los pasos. Primero, ¿qué hice? En este caso, ¿qué van a hacer primero para hacer su maqueta? Primero, ¿qué hicieron? Primero, ¿qué hizo su papá para captar el agua de lluvia? ¿Qué hizo primero? Puso una cubeta, la lavó, no sé qué vaya a hacer, o sea, ¿qué hizo? ¿No? Si fue una pileta, bueno, primero llegaron, midieron el terreno, determinaron en qué terreno voy a hacer una pileta, una cisterna, y vimos el material que se va a llevar, cuánto se gasta, cuánto es esto, cuánto es la mano de obra del albañil que me va a cobrar, cuántos bloques, cuántos ladrillos se lleva, cuánto cemento, cuánta varilla, todo eso tienen que ver, ¿sí? No se les olvide agregar fotografías de sus experimentos, Cuando estén haciendo su maqueta tienen que poner una fotografía de lo que están realizando. Y al final, la conclusión, van a escribir un breve resumen de los descubrimientos en función de los resultados del experimento. En base a su hipótesis van a decir, ¿sí me funcionó? ¿Sí da resultado? ¿Sí capta lluvia? Muy bien. Es necesario indicar si los datos refuerzan la hipótesis y explicar la razón por la que lo hagan o no lo hagan. Y describir el funcionamiento del modelo y sus características. Lo que yo voy a hacer realmente es rentable. No va a llegar un animal y me va a tirar la cubeta y el agua que tenía ya para utilizar se fue y ya no capté nada. No, tenemos que poner las medidas que tienen que tener. Ojo, también, si voy a hacer una pileta, no tengo que ponerle una tapa para evitar un accidente. Tiene que tener esas características. O un tinaco. Ya ven que normalmente los accidentes pasan en casa. ¿Cuántas personas no se han ahogado en un pozo o en algo por no tener las debidas precauciones? Y esa es una característica. ¿Sí, jóvenes? Sería por el momento la clase que tenemos que hacer con respecto. Con esto estamos terminando lo que antes llamábamos el primer bloque. ¿Sí, jóvenes? Hay que seguir haciendo las cosas de buena forma y no se atrasen en sus trabajos para que podamos tener un buen trabajo. Hasta pronto, jóvenes.